Ya, buenas tardes, docente, buenas tardes con todos. Quien habla es Franco Antonio Pizarro Pacheco, también se encuentra mi compañera Ruth Gamarra Serna. Vamos a hacer el análisis de las películas La Boca del Lobo y también Paloma de Papel. La primera película, La Boca del Lobo, trata sobre un conflicto armado interno y una de las primeras películas que giró en torno a la guerra contra la subversión y las consecuencias de la violencia. Está basada en la matanza de Socos, que acaeció el 13 de noviembre de 1983 por un grupo de policías que asesinaron a más de 30 personas en el pueblo que tiene este nombre, provincia de Huamanga, Ayacucho. Los autores de esta masacre argumentaron o justificaron su accionar dado que pues habían visto a estas personas en una fiesta. El filme narra la historia de un escuadrón militar que llega a una comunidad indígena de Ayacucho para capturar elementos subversivos que estarían operando en este lugar. No obstante, la tarea es muy complicada porque los enemigos pues son invisibles. No se sabe quiénes son ni dónde están. Esto origina que el pequeño batallón sea culpable en cualquiera de estas personas pues, que conviven en este lugar sean culpables o sean vistos de tal manera. El jefe del grupo castrense es asesinado durante el decurso de la película y reemplazado de inmediato por un oficial llamado Iván Roca, quien implantará una disciplina férrea y arremete con extrema violencia en la localidad, provocando incluso una masacre de inocentes. Bajo su control se encuentra también el suboficial Vitín, quien en un inicio pues se encuentra ilusionado con esta actividad que es contra la lucha contra el terrorismo, pero luego se revelará ante su jefe y quien además pues esta persona pues después de esta rebelión pues lo encierra, ¿no? Así tenemos que esta película muestra sin tapujos este contraste cultural existente en determinadas sociedades que incide en los modos de vida y con cosmovisiones contrapuestas. En este caso, por ejemplo, los militares que provienen de la costa peruana se sienten extraños en su propio país al llegar a la serranía y convivir con personas de distintas creencias y comportamientos, lo que origina un desprecio, discriminación y abusos en contra de los habitantes de la zona. Si bien La Boca del Lobo enfoca el terrible accionar de Sendero Luminoso en contra de los campesinos que no querían pues sumarse a esta causa, su énfasis lo ubica más en cuestionar a las actitudes de las fuerzas oficiales del orden que buscaban aplicar medidas radicales y crueles para atacar a sus enemigos, pero sin proteger precisamente a las víctimas inocentes y más bien atentando en contra de estas personas. Se aprecia pues un señalamiento al abuso militar de aprovecharse de estar en una zona que no parece tener presencia del Estado y de implementar pues un régimen de ajustamiento parecido al grupo terrorista al que debían pues combatir. De otro lado, la película ayuda a notar el desconocimiento que impera en la mayoría de sectores del país sobre la naturaleza del fenómeno terrorista. Los senderistas no aparecen durante todo el metraje, pero su presencia es ubicua, está siempre latente a lo largo de todos los acontecimientos como una amenaza invisible, agazapada y lista para dar el zarpazo mortal. La fuerza del orden no sabe cómo enfrentar al enemigo, la población civil está entre los fuegos de ambos contendores y la tensión desemboca una tragedia que nos interpela sobre las causas y las consecuencias de la violencia de los individuos y de la sociedad. El racismo, la discriminación, el clasismo y la indiferencia están edificados como el telón de fondo de esa violencia que debemos comprender. La actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropas, sino también prácticas generalizadas y sistemáticas de violaciones contra derechos humanos. Es sin duda pues una película que debe verse y analizarse. Siguiendo con la exposición, mi compañera va a exponer en relación a la siguiente película, Paloma de Papel. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Gamarra Serna. Continuando con la sustentación respecto a la película Paloma de Papel. Respecto a la síntesis de esta película, la película empieza mostrando a varios reos falsamente acusados de ser terroristas, saliendo de una cárcel y reencontrándose en este momento con sus familiares. Entre ellos se puede mostrar a un muchacho solitario llamado Juan, quien años atrás, en plena guerra contra el terrorismo en el Perú, en una pequeña comunidad cerca a Huaraz, a la ciudad de Huaraz,
Juan, cuando aún era un pequeño niño de 10 años aproximadamente, quien vivía con su mamá y su padrastro llamado Fermín. Este padrastro pertenecía a la agrupación de Sendero Luminoso, y que el menor, al enterarse, al enterarse de que efectivamente este señor pertenecía a esta agrupación, este decide mandarlo pues al Sendero Luminoso, y a donde el menor le cambian el nombre, le llaman Cirilo, camarada Cirilo. El menor aprendió a realizar bombas caseras, inclusive le obligaron a asesinar. Posteriormente a ello, en un descuido, el menor logra escapar y avisa a la comunidad que Sendero Luminoso iría a atacar. Pero el pueblo, pensando que el menor fue mandado por este grupo terrorista para atemorizarlos, no realizó, hizo caso omiso al respecto, logrando el grupo terrorista entrar en la comunidad y atrapar pues a la mamá del menor Juan y a su padrastro, y estos fueron asesinados en plena plazuela de la comunidad. Y el menor, a raíz de esto, al ver a su mamá muerta, a su padrastro muerto, se queda ahí junto al cadáver durante un día entero. Al día siguiente llegan los militares y lo conducen y lo retienen, pues, y lo llevan a una carceleta en Lima. De esta película, el tema principal fue la sanguinaria campaña terrorista que se vivió en el Perú. A diferencia de la película La Boca del Lobo, que esta película fue desde una perspectiva militar, la película Paloma de Papel fue desde una perspectiva hecha de los pobladores, donde los niños eran ajenos a estas maldades y fueron involucrados, ¿no? El juicio jurídico social en la película muestra cómo un Sendero Luminoso captaba adeptos, incluso niños, mujeres, a quienes enseñaba el manejo de armas, el seguimiento de su ideología, a través de amenazas en contra de sus familiares y amigos. También se evidencia la injusticia por parte del Estado, pues la película empieza con una liberación de presos, entre las cuales se encontraba Juan, muchos presos que estaban años sin haberse encontrado prueba alguna de que eran terroristas, y, fueron liberados ya pasados o incluso más de 20 años. Sin embargo, el Estado no les hizo ningún tipo de reparación, habiendo muchos quedado frustrados profesionalmente y todo. También se muestra una niñez frustrada, con daños psicológicos y el futuro de estos menores completamente deshecho. Eso sería todo respecto a esta película, y gracias.